Good morning everyone, welcome to your English Science class. Buenos días chicos, bienvenidos a su clase de ciencias en inglés. Today we're talking about push and pull forces. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuerzas de arrastre y de empuje. Now, this is kind of a complicated topic. Ahora este es un tema un poquito más complicado, so I want you to look at the screen and pay a lot of attention. Así que quiero que veas la pantalla y prestes mucha atención. I'm gonna be showing you different examples of everything. Te voy a mostrar diferentes ejemplos de cada cosa. And I'm gonna be reading and explaining to you. Y al mismo tiempo te lo voy a leer y explicar. Bear with me, I know it's a lot. Y aguanta conmigo, sé que es bastante. Okay, first things first. A force. Primero que nada, una fuerza. Forces make things move or make things stay. Las fuerzas hacen que las cosas se muevan o que las cosas se detengan o se queden. These forces work by pushing and pulling. Y estas fuerzas funcionan al empujar y al jalar. The first and easier example is a door. We use pull and push forces to open and close a door. El ejemplo más fácil y el más sencillo es una puerta. Utilizamos fuerzas de empuje y de arrastre para abrir y cerrar una puerta. Now, let's go to contact and non-contact forces. Ahora vamos a ver las fuerzas de contacto y no contacto. Look at the screen. Mira la pantalla. Now, some push and pull forces are contact forces. Algunas fuerzas de empuje y de arrastre se les conoce como fuerzas de contacto. This means that for it to affect something, it needs to touch it. Y esto significa que para que afecte algo debe tocarlo. So, for example, the finger applies force to the marble. Así que, por ejemplo, este dedo aplica fuerza a la canica. And water applies force to the rubber and the child. Y el agua va a aplicar una fuerza hacia arriba en el inflable y en la niña. Some other push and pull forces are non-contact, ¿ok? Algunas otras fuerzas de empuje y arrastre son de no contacto. This means that they move objects without touching them. Y esto significa que mueven los objetos sin tocarlos. The most common one is gravity. La más común es la gravedad. Gravity affects everyone without actually touching it. La gravedad nos afecta a todos y a todas las cosas sin que haya una mano gigante que diga gravedad empujándonos. Other example is magnetism that lifts and affects metals without touching them. Otro ejemplo es, por supuesto, el magnetismo, que puede afectar a algunos metales sin tocarlo. Now let's talk about balanced and unbalanced forces. Hablemos ahora de las fuerzas balanceadas y no balanceadas. When two forces are equal, cuando dos fuerzas son iguales, and applied to the same thing, y se aplican a la misma cosa, the pushing and pulling is going to be equal. Como ambas son iguales, el empuje y el jaleo, como quieran explicarlo, se va a mantener igual. So if both forces are pushing equally, there's not really movement. Así que si dos fuerzas empujan de manera igual, no hay movimiento. However, if one force is bigger or stronger than the other, you have an unbalance. Sin embargo, si una fuerza es más grande o más fuerza que la otra, vas a tener un desequilibrio. So instead of being equals, en lugar de ser iguales, you're gonna have a pushing force. Vas a tener una fuerza que empuje o jale contrariamente. Unbalanced forces can make something start to move, change direction, or even stop. Una fuerza no balanceada puede hacer que algo comience a moverse, cambie de dirección o se mueva. Por ejemplo, in this dog, a push force stops the ball. Con este perro y el ejemplo podemos ver que una fuerza de empuje, en este caso el perrito, va a detener la bola. A pull force moves the school bag. Una fuerza de jale, de arrastre, va a mover la maleta de la escuela. Push and pull forces speed up the swing. Fuerzas tanto de empuje como de arrastre van a acelerar el columpio. So you push and then you pull your legs. Push and pull. ¿Sí? Empujas y luego jalas tus piernas en un columpio. A pull force slows down the dog. Una fuerza de jale o de arrastre va a detener al perro. When you take your dog for a walk, does it drag you? Because mine does. Cuando sacas a tu perro a pasear te arrastra, el mío a veces sí. And finally, a push force changes the direction of the ball. Finalmente, una fuerza de empuje cambia la dirección de la bola. Cuando golpeamos un objeto que va en una dirección, lo empujamos hacia otra. A force applied to an object can also break it or change it. Una fuerza que se le aplica a un objeto también puede cambiarlo o romperlo. This, of course, is result from the material it's made and how much strength or how much force you put into it. Esto, por supuesto, como resultado del tipo de material del que esté hecho y cuánta fuerza le pones. So, for example, a sponge is going to change its shape and then come back to the normal one. Una esponja, por ejemplo, va a cambiar de forma cuando la estrujas y después volver a la normalidad. A soda can will not come back to its original shape after being squashed.
Una lata de soda o de refresco no va a volver a su forma original después de que la aplastas. If you were to snap a chocolate bar, it would break. Si fueras a apretar una barra de chocolate, se va a romper. And if you were to flip, break, stink, or whatever a coin, it's going to be okay. Y ya sea que trates de romper, pisar, aventar o volar una moneda, va a estar bien. Forces are all around us and in ourselves and they have effect on things. Las fuerzas están todo a nuestro alrededor y tienen diferentes efectos sobre nosotros y las cosas. But now you know how they work. Pero ahora ya sabes cómo funcionan. Now, activity. Por la actividad. It's a lot to learn and it's a lot to copy, so that's it. You're not getting an activity, you only need to copy the notes. Es bastante que aprender y sí es un poquito que copiar, así que no te preocupes, no tienes ninguna actividad el día de hoy, solamente quiero que copies tus notas. Thank you. Gracias de antemano. And that's pretty much it for our class, everyone. Good job. Y eso es básicamente todo por la clase de hoy. Buen trabajo, chicos. Yo los voy a ver la próxima semana. No olviden mandarme sus actividades a la plataforma de Classroom y seguir las instrucciones que todavía siguen siendo: quédate en casita, échale ganitas y lávate las manitas. Stay home, do your best, wash your hands. I'll see you next class. Bye bye.